A ver, entonces, las revoluciones liberales del siglo XIX. Revoluciones liberales hubo bastantes y todas estas revoluciones estaban inspiradas en la Revolución Francesa. ¿Estamos bien? Todos estaban con los ánimos, pues, o sea, ya miren, en Francia mataron a los reyes, ¿no? En los ingleses también, oye, ¿por qué no matamos a los reyes, ¿no? En España también, oye, ¿por qué no votamos a los Borbones de España, ¿no? Si en Francia ya votaron a los Borbones, ¿no? Lo que pasa es que los Borbones gobernaban en dos países, en Francia y en España, ¿no? En Francia los habían matado, pues, ¿no? Luis XVI, ¿no? Su hijito Luis XVII duró, pues, medio año en el poder, ¿no? Lo dejó al final, ¿no? Por eso es que no se habla de Luis XVII, se saltan de Luis XVI a Luis XVIII, ¿no? Entonces, Europa estaba, pues, en este momento, caldeada, ¿no? O sea, basta que el rey haga un movimiento en falso, se levanta una revolución. Y eso pasaba, ¿no? En varios lugares. ¿Estamos bien? ¿Quiénes eran los que tenían miedo, aparte de Francia? Era principalmente Inglaterra, ¿no? Inglaterra estaba temerosa de que haya una revolución ahí, ¿no? Estaba también, pues, España, ¿no? España ya estaba con miedo hace tiempo, porque estaba perdiendo sus colonias ahí en América. Entonces, España no podía tener dos problemas a la vez, ¿no? O sea, estaba perdiendo sus colonias en América y a la vez, en su país, estaba a punto de haber una revolución. Entonces España pues ¿no? Está atados de pies y manos, ¿no? Entonces tiene que poder controlar la revolución, tiene miedo, o sea, los reyes Borbones sí, literalmente tienen miedo, pues, ¿no? A que se levante pues una oleada revolucionaria en España, pues, ¿no? El rey de Austria, ¿no? También tiene pues ese temor, ¿no? Los austriacos, pues, digamos, ¿no? Están fuertemente influenciados por Francia, ¿no? Y las noticias corren pues como la pólvora, ¿no? Corren muy rápido las noticias, pues. Entonces, pues ahí ya, o sea, los reyes tienen que prevenirse antes de que estalle una revolución, así como la francesa, pero en otros países, ¿no? Y de hecho, estallaron revoluciones, pero ¿qué pasó? La Santa Alianza, ¿no? Recuerda, la Santa Alianza se creó en el Congreso de Viena, ¿no? La Santa Alianza entraba a esos países y las aplastaba. ¿Estamos bien? Ahora, pero para hablar de una revolución liberal, ¿no? No es solamente que agarren, chapen al rey, le corten la cabeza, se vayan y todos formamos una república, no, no, sino para lograr una revolución liberal, en primer lugar tienes que saber qué es el liberalismo, pues, ¿no? El liberalismo. Obviamente el liberalismo viene de la palabra libertad, ¿no? A ver, para el liberalismo, mira, para el liberalismo, o sea, el pensamiento o sea, que la gente estaba bañada, ¿no? De ese pensamiento era el liberalismo clásico. Hoy hay otro tipo de liberalismo, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es el pensamiento que impera acá, pues, en la mayoría de países, ¿no? Es el que defiende, pues, Vargas Llosa, ¿no? Ahora, pero ese es el neoliberalismo. El liberalismo clásico, el liberalismo tradicional, nace en estas épocas de revoluciones, ¿no? ¿Qué decía el liberalismo clásico? Primero, la defensa de la libertad individual, no colectiva. No, no sé en qué curso les puse el ejemplo, ¿no? Si decimos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hay varios alumnos, pero uno de esos alumnos no entiende la clase. Entonces ustedes dicen, ¿no? Oye, ¿por qué no lo votan, no? Si ya todos entendimos, ¿no? Un liberal, un liberal clásico, ¿no? Estaría en contra, porque un liberal diría, más importante es la defensa de la libertad individual que la colectiva. Si más importante es el individuo, entonces esa persona también tiene derecho a aprender. ¿Se entiende? Un liberal defiende la libertad individual, no defiende la libertad colectiva. ¿Estamos bien? O sea, la defiende también, pero más importante siempre va a ser la libertad individual para un liberal clásico. Entonces, la gente en esa época, pues, ¿no? En Francia, ¿no? Los liberales, pues, defendían, pues, la libertad individual. ¿Estamos bien? Defendían la libertad individual. Segundo, ¿qué decían los liberales? ¿No? Algo que nosotros repetimos hoy en día, pero para ese momento era una novedad. Igualdad ante la ley, ¿no? Que antes no había igualdad ante la ley, no. Antes el rey era una cosa y tú eras otra cosa, ¿no? Hoy día, ¿por qué los presidentes pueden ir presos?
porque hay igualdad ante la ley, pues, entre pueblo y presidente, pues, ¿sí o no? No es que nadie sea uno más importante que el otro. Hoy, digamos, eso es normal, ¿no? Pero en ese momento era una novedad. ¿Por qué? Porque se creía que los reyes no estaban a la misma altura del pueblo. ¿Por qué? Porque el rey porque era un mandato divino, ¿no? Claro, en ese momento se creía que el rey digamos, era un enviado de Dios para que gobierne pues el país. Y eso no iba a ser pues igualdad ante la ley. Pero los liberales, ¿qué decían? Debe haber igualdad ante la ley. Tanto rey como pueblo es lo mismo. ¿Que acaso uno tiene dos cabezas, el otro tiene un ala, un brazo más grande que el otro? No, un liberal clásico defiende pues la igualdad ante la ley, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, no es que el rey tenga más derechos que el pueblo, no. Para un liberal clásico, pueblo igual al rey. ¿Estamos bien? ¿Qué más? Defienden la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada, no la propiedad colectiva, ¿eh? La propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Lo que te pertenece, lo que tú acumulas con tu trabajo o con tu herencia, ¿no? Entonces nadie te dice, pues los liberales clásicos no te pueden obligar a compartir tus cosas, ¿no? No te pueden obligar, pues, o sea, si tú tienes riqueza, no estás obligado a entregarla al resto, pues, ¿no? O sea, una persona rica no está obligada, para el liberal, una persona rica no está obligada a compartir su riqueza, porque al fin y al cabo es lo que, o sea, lo que tiene es fruto de su trabajo, pues, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, ellos defienden mucho la propiedad privada, ¿no? Claro, hasta cierto punto está bien, ¿no? Tú tienes tu computadora, ¿no? Y como es propiedad privada, yo no puedo ir a quitártela, ¿no? No es como una biblioteca, por ejemplo. Una biblioteca es de propiedad colectiva, le pertenece a todo digamos, a toda la sociedad, ¿no? A todo el pueblito donde hay una biblioteca, ¿no? O las pistas, las veredas es propiedad colectiva, ¿no? Tú eres tan dueño como yo de la pista, pues, ¿no? Entonces cualquiera puede pasar por ahí, pues, ¿no? Eso es una propiedad colectiva, las pistas, la vereda, los parques, ¿no? Eso es propiedad colectiva. Pero el liberalismo clásico defiende la propiedad, la defensa de la propiedad privada, pues, ¿no? O sea, tú no estás obligado a entregar tus bienes al pueblo, pues, ¿no? Y lo cual está bien, pues, ¿no? Nadie va a entregar sus cosas, va a regalar sus cosas al pueblo, pues, ¿no? ¿Qué más, no? Los liberales defendían pues la libertad de cultos. La libertad de cultos es la creencia en cualquier religión, ¿no? Digamos, ¿no? Hoy es algo normal, ¿verdad? Hoy es algo normal. Tú dices, libertad de cultos en el Perú, pues, ¿no? A cada rato, pues, ¿no? O sea, hoy puedes tener cualquier religión, pero en ese momento la libertad de cultos era algo novedoso, era una novedad, era algo nuevo, ¿no? Y claro, ¿quién crees tú que se oponía a la libertad de cultos? ¿Qué iglesia, no, qué institución se opone a la libertad de cultos? La Iglesia Católica, ¿sí o no? La Iglesia Católica es la que se opone a la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque si hay libertad de cultos, entonces la iglesia pierde feligreses. Y si pierde feligreses, esos feligreses ya no van a dar pues su donativo, pues, ¿no? La limosna, ¿no? Cuando pasa el curita, ¿no? No pasa con el sombrero, a veces le pone la moneda. Bueno, ya va a haber menos personas. Entonces, digamos, antes el ateísmo, por ejemplo, era sancionado con pena de muerte, pues, ¿no? Era como herejía, ¿no? Ahora, pues, los liberales clásicos decían, pues, ¿no? O sea, la religión no tiene nada que ver, pues, ¿no? Cada uno puede ser libre de elegir lo que desea, ¿no? Y no debe ir preso por eso, pues, ¿no? Es una tontería, una barbaridad, ¿no? ¿Qué más, no? Los liberales defienden la división de poderes, ¿no? Ustedes ya saben, pues, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Presidente de la República, por un lado, Congreso por otro lado, y jueces y fiscales por otro lado. Ya, esa división de poderes, ¿no? Esa limitación, ¿no? De poderes la defiende el liberalismo, pues, ¿no? Claro, un rey no va a defender la libertad, la división de poderes, porque dividir el poder significa que el rey ya no tenga tanto poder, ¿verdad? Entonces, para un liberal clásico, para un liberal, una persona liberal que defiende el liberalismo, ¿no? El rey no debe concentrar el poder, sino que se debe dividir el poder en tres.
como hoy día está dividido, pues, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y así funciona básicamente la mayoría de países, ¿no? ¿Qué país no funciona con ese sistema democrático, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Qué país no funciona con esa división de poderes? Inglaterra. No. ¿Qué país no funciona? Corea del Sur. ¿Cómo? Corea del Sur. Su vecino, Corea del Norte. Ah, Corea del Norte. Corea del Norte no funciona con ese sistema. Corea del Norte, ¿cómo se llama el emperador? Kim Jong-un aglomera todo el poder, ¿no? Aglomera todo el poder, pues, y él decide quién vive y quién muere, pues, ¿no? Acá no funciona así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Sagasti no puede decir, dale pena de muerte para esta persona, a esto déjalo vivo, a este llévalo a la cárcel. No, porque la justicia no depende del presidente, depende del poder judicial. Hay división de poderes, ¿no? Claro, pero en una dictadura, ¿no? Como la de Corea del Norte, ¿no? Entonces no sucede eso, pues, ¿no? O sea, el emperador es el que aglomera todo el poder, pues, ¿no? Entonces, en contra de eso estaban los liberales. Los liberales querían que haya división de poderes. ¿Para qué? Para que no sea, o sea, es peligroso, dicen los liberales, que una sola persona tenga tanto poder como el rey. Porque si una persona tiene tanto poder, entonces, pues, puede hacer lo que quiera, pues, ¿no? Puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿No? Entonces, contra eso estaban, pues, ¿no? Por ejemplo, Luis XVI de Francia, ¿no? Era muy déspota. Decía, el pueblo tírale su pan y si alcanza, alcanza, pues, ¿no? Porque él podía hacerlo porque tenía el poder acumulado dentro de él, pues, ¿no? Lo mismo pasaba, pues, con Fernando VII de España, pues, ¿no? Recuerda, Fernando VII fue al rey que pusieron después de que se vaya Pepe Botella, ¿no? José Bonaparte, ¿no? Entonces, este señor, pues, Fernando VII, pues era muy déspota, Fernando VII de España, ¿no? Era muy, muy déspota, pues, ¿no? O sea, no aceptaba la constitución, él tenía en sus manos todo el poder español. Entonces, contra eso peleaban los liberales, pues, ¿no? Que se divide el poder, ¿no? Ahora, si tú ves hoy día, ¿no? Al final, ¿quién ganó? ¿Los liberales o los monárquicos? Ganaron los liberales, ¿verdad? Porque la mayoría de países tienen división de poderes, ¿no? ¿Qué país? No. Son poquitos los países que no tienen división de poderes, ¿no? La mayoría de países tiene el poder dividido para que no haya una persona que acumule todo, ¿no? Casos rarísimos hay, donde todavía hay reyes o emperadores, pero los hay, ¿no? ¿No? Casos muy raros, ¿no? También hay monarquías constitucionales, todavía siguen vivas, ¿no? Por ejemplo, la monarquía más constitucional más conocida es la monarquía de Inglaterra. Claro, está, ¿cómo se llama la reina? Isabel, creo. La que ya Isabel. está viejita, ¿no? Isabel, ¿no? La viejita, ya. Ella, pues, ¿no? Todavía sigue gobernando Inglaterra, pues, ¿no? Claro, es reina, pero ella no acumula todo el poder, ¿verdad? Sino que el poder está dividido, pues, entre un poder judicial que hace su trabajo por otro lado, está el parlamento inglés, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y la reina tiene como que su trabajador oficial, que es el primer ministro inglés, ¿no? Que hoy es Boris Johnson, ¿no? Entonces, digamos, el poder está dividido, a pesar de que hay una reina que gobierna, no hay, hay división de poderes, ¿no? Entonces, digamos, es una monarquía liberal, ¿no? Es una monarquía que no tiene todo el poder. Lo mismo pasa, pues, en España. En España todavía siguen los Borbones, ¿no? Creo que ahorita está gobernando Juan Carlos I de España, claro, de España, Juan Carlos I Borbón, ¿no? Pero en España los reyes están de adornos, ¿no? Es como la tortita que pones, ¿no? Y pones a los recién casados, ¿no? Está ahí de adorno nada más, pues, ¿no? No toman decisiones, ¿no? Sino para mantener el linaje, ¿no? La historia de España, ¿no? Pero no es que tomen grandes decisiones, ¿no? Intervienen en el debate público, ¿no? Y todavía la prensa lo sigue llamando como su majestad, ¿no?
pero no tienen tanto poder, ¿no? Están así de adorno nada más, ¿no? Es más, el rey de España, el antiguo rey de España, estaba prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, a los reyes ahora también los meten preso. Antes no los metían presos, pues, ¿no? Porque ya hay un equilibrio de poder. Y ese es un avance bueno para la democracia. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ¿qué más? División de poderes, ¿no? ¿Qué más? El Estado no debe entrometerse en tu vida, dicen los liberales. El Estado debe tener un límite con sus ciudadanos, ¿no? Imagínate que hay un Estado que te diga cómo tienes que vestir, ¿no? Imagínate que hay un Estado que te diga qué es lo que tienes que comer. Eso no pasa en Perú, ¿sí o no? Porque tú puedes elegir entre los lugares, bueno, puedes elegir dependiendo de la capacidad económica también que tengas, ¿no? Pero puedes elegir qué hacer, en dónde divertirte, ¿no? La música que escuchas. ¿Tú crees que eso pasa en Corea del Norte? A ver, anda, escucha un reggaetón en Corea del Norte. Eso no pasa, pues. Porque todo está controlado por el Estado. ¿Estamos bien? El liberalismo defiende que la gente pues sea libre de decidir lo que quiera y que el Estado no intervenga en su vida, ¿no? Qué feo sería, pues, ¿no? Que el Estado decida tu ropa, ¿no? Que el Estado, digamos, imagínate que sea un delito usar faldas para las mujeres. Entonces, ahí no sería un Estado liberal, pues, ¿no? Sería un Estado más bien con amplios poderes sobre la población. Y eso es en contra de eso están los liberales, pues, ¿no? Ahora, en el Perú se intentó romper ese liberalismo, ¿no? No, a ver, hubo un presidente que prohibió la música en inglés, ¿no? Y promovió el guay, ¿no? La música peruana, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llamó ese presidente peruano? Por si acaso. No fue Fujimori, no fue García, Toledo. no fue Toledo. Es un presidente más o menos conocido. Es regularmente famoso por algo que hizo en el Perú. Su nombre es Juan y su apellido es Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado prohibió la música en inglés, ¿no? Prohibió bueno, en ese momento estaba de moda pues los Beatles, ¿no? Los Rolling Stones, ¿no? Toda esa música. Entonces, porque quería promover pues digamos, que la gente consuma su propia cultura. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, eso es lo que no tiene que hacer un presidente liberal, intervenir en la vida de las personas. ¿Estamos bien? No te tiene que decir, no. O sea, suficiente con hacerte cantar el himno nacional y punto. Nada más, ¿no? Claro, eso sí nos obligan, ¿sí o no? ¿No? Eso sí nos obligan. No, no es que alguien vaya escuchando por la radio con su iPad, no. Somos libres, seámoslo siempre, no. Eso te obliga en el colegio, ¿no? Pero hasta ahí nomás, pues. Más de eso ya no puedes, ya no te puede obligar el Estado digamos, a hacer, no decide tus gustos. Por lo tanto, el Estado tiene límites en el poder, no puede intervenir en tu vida. ¿Estamos bien? ¿No? Por ejemplo, en los estados, ¿no? Hay, por ejemplo, antes había, eso fue hasta el gobierno de Fujimori, había lo que se llama el servicio militar obligatorio, ¿no? Que era para los varones, ¿no? Los varones que salían del colegio, ¿no? Tenían que hacer lo posible, ¿no? Para, digamos, para entrar a una universidad o para tener un hijo y casarse, ¿no? O tener un trabajo certificado, porque si no, te mandaban al servicio militar obligatorio, ¿no? Pero luego Fujimori lo puso como opcional, ¿no? Como libre, ¿no? O sea, si querías vas, si no querías no vas, ¿no? Entonces, poner eso libertad de si quieres vas o si no quieres no vas al servicio militar, eso es, pues, de un gobierno liberal, ¿no? Respeta, bueno, entre comillas, ¿no? Respeta la libertad del ciudadano a asistir o no a una academia militar. ¿Estamos bien? Ahora, a pesar de que el Estado no debe intervenir mucho, según el liberalismo, hay cosas que sí son obligatorias, pues, ¿no? Claro, nadie va a decir, oye, no quiero ir al colegio, pues. No. A ver, que el Estado venga y me lleve. No, pues eso sí es obligatorio porque hay una educación mínima que hay que cumplir. ¿Estamos bien? Pero cuando tú ya seas adulto, pues si quieres vas o si quieres no vas a la universidad, pues el Estado no te va a obligar. Pues, ¿no? Si quieres vas al ejército, si no quieres no. No te puede obligar el Estado. ¿Estamos bien?
Y por último, para un liberal clásico, tiene que haber la defensa de la tolerancia, ¿no? Tolerar, ¿qué significa? Entender que alguien es distinto a ti y no por eso los vas a discriminar. Tolerancia es aceptar que hay gente distinta a ti, con distintos gustos, con distintas maneras de ser, ¿no? ¿No? Y a pesar de esa diferencia, puedes congeniar con él. Y si no puedes congeniar, al menos no lo vas a discriminar. No puede ser que alguien te caiga mal, ¿no? Y tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, sinceramente, tu manera de ser no me cae, pues. Pero eso no significa que yo te voy a insultar, ¿sí o no? O sea, mantenemos nuestra distancia, ¿no? Pero con respeto, nada más. ¿Estamos bien? Entonces, la defensa de la tolerancia significa que hay gente distintas, ¿no? Hay va, ¿no? Digamos, en el ámbito sexual hay varón, mujer, gay, heterosexual, homosexual, etcétera, ¿no? Y a pesar de eso, también tiene derecho a estar dentro de la sociedad, ¿no? En el caso de la religión, hay judíos, cristianos, árabes, etcétera. Y a pesar de esa diferencia, hay que tener tolerancia, o sea, deben estar incluidos en la sociedad. A nivel, digamos, humano, ¿no? Hay personas que nacen bien, hay personas que les falta un miembro, hay síndromes de Down, hay ¿no? Personas con algún retraso, y no por eso vas a discriminar. O sea, tiene que haber tolerancia de la persona que no es igual a ti. En el caso de países, tiene que haber tolerancia con el extranjero, ¿no? ¿No? Digamos, tú vas de turista un día, oh Dios, si la circunstancia no lo quiera, pero llega una especie de Maduro al Perú, ¿no? Imagínate que el peruano tiene que ir a migrar, pucha, y nos ponemos a vender empanadas ahí en Chile, ¿no? Cosa que esperemos no pase. Entonces, si es que no hubiese esa defensa, la tolerancia, pues nos agarrarían y nos discriminarían, pues, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, no hagamos lo que no quisiéramos que a nosotros los peruanos nos hagan, pues, ¿no? En caso llegue, pues, una especie de Maduro al Perú, ¿no? Ojalá que no pase, pues, ¿no? Ahora, esas son las tesis del liberalismo, ¿no? Defensa de la libertad individual, para no discriminar, igualdad ante la ley, o sea, tanto presidente como cualquier campesino o cualquier persona que trabaja, ¿no? Pues, en X lugar, es igual ante la ley, ¿no? No es ni más ni menos que una persona. Defensa de la propiedad privada, ¿no? Tú tienes derecho a acumular riqueza y nadie te puede quitar esa riqueza que has acumulado. Libertad de cultos, puedes tener, digamos, puedes creer en el Dios que quieras, te puedes inventar cualquier Dios y no te pueden discriminar por eso, ¿no? Limitación, división de poderes, o sea, presidente, Congreso y Poder Judicial, ¿no? Y que una persona no acumule todo el poder. Limitación del poder, ¿no? Del Estado, o sea, el Estado no puede decidir en tu vida, sino que te tiene que dar amplio margen de libertad. El Estado no te puede decir, oye, vas a ir al ejército, ¿no? Y la defensa de la tolerancia, ¿no? O sea, defender que hay una persona distinta a ti. Ahora, hay distintos tipos de liberalismo, ¿no? El liberalismo económico es que el Estado no intervenga en la economía, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? De Adam Smith en economía, ¿no? Él defiende el liberalismo económico, pues, ¿no? El Estado no debe intervenir en la economía, sino que mediante la mano invisible, ¿no? La oferta y la demanda se arreglan solitos, pues, ¿no? Segundo, el liberalismo social es, digamos, la libertad en las relaciones de poder, que el presidente no tenga tanto poder como para decidir sobre tu vida. Bueno, y el liberalismo político es que la gente pueda decidir quién la va a gobernar, ¿no? En el Perú, ¿cuál hay? Hay los tres: liberalismo económico, liberalismo social y liberalismo político. Aunque en tiempo de Fujimori solamente había liberalismo económico y social. En el político, pues Fujimori era, ¿no? Había acaparado todo el poder político, ¿no? Bueno, ese es el liberalismo clásico, ¿estamos bien? Sobre la base de esos pensamientos, la gente se va a rebelar contra los reyes, ¿no? ¿Y dónde? Sobre todo en Francia, ¿estamos bien? El liberalismo no nace en Francia, es cierto. El liberalismo nace en varios lugares a la vez. Hay varios pensadores liberales, ¿estamos bien? Pero, digamos, el país donde hay más liberales es en Inglaterra. Digamos, Inglaterra escribe liberalismo, pero los franceses agarran y lo llevan a la acción. Es como que yo escriba un manual para hacer comidas, ¿no? Yo escribo mi manual para hacer comidas. El Perú escribe manuales para hacer comidas,
pero los que hacen la comida son los colombianos. Agarran nuestro manual y lo llevan a la práctica. Algo así, los ingleses hacen la teoría liberal, pero los franceses agarran esas teorías y lo llevan a la acción, ¿no? Resultado, la Revolución Francesa. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, el peligro, digamos, donde se prende la mecha, ¿no? Digamos, imagínate una dinamita con su pita, ¿no? De pólvora, ¿no? Los que prenden siempre la mecha son los franceses, ¿no? Y digamos, la explosión ya sería como que exploten en otros lugares de Europa. ¿Estamos bien? Francia, Francia. Ahora, Francia había adquirido pues todos estos conocimientos liberalismo clásico, ¿no? Que decían pues no debe gobernar, ¿no? El presidente, no debe gobernar un rey, pues, ¿no? Otros decían no debe gobernar un emperador como Napoleón, pues, ¿no? Y Francia, resulta que después de Napoleón, el Congreso de Viena puso a un rey. ¿Cómo se llama este rey? Estamos en antecedentes ahorita, ¿no? Al rey Luis XVIII, ¿no? Luis XVIII, ¿no? Cuando ya se va Napoleón, pues Napoleón se va, pierde un Waterloo, el Congreso de Viena pone pues a Luis XVIII. Luis XVIII decide hacer una política de conciliación, ¿no? O sea, mira, ha habido años, muchísimos años de violencia. Desde la Revolución Francesa, pues comenzaron a guillotinar, ¿tú te acuerdas? ¿No? A aplastar a la gente, ¿no? Meterle la guillotina hasta que muere. Esto es un baño de sangre, pues, ¿no? Entonces Luis XVIII lo que hace es lo siguiente, ¿no? Lo que hace es lo siguiente, ¿no? Vamos a firmar una especie de pacto, dice, ¿no? Con la sociedad, ¿no? De tal manera de que Luis XVIII, yo Luis XVIII, no voy a ser abusivo con la gente. No voy a ser abusivo con la gente, ¿no? Voy a ser rey, voy a estar controlado por un parlamento, o sea, voy a ser una monarquía liberal, monarquía constitucional, pero no voy a hacer que la gente haga lo que yo quiera. O sea, no voy a mandar como lo hacían mis antiguos, ¿no? Los antiguos reyes de Francia, ¿no? Luis XVI, por ejemplo, era muy abusivo, pues, ¿no? Ponía impuestos a la gente, ¿no? Entonces Luis XVIII dice, no, yo no voy a ser como ellos. A eso se llama la política de conciliación. Vamos a mantener la paz. No va a pasar nada, todo suave, tranquilo. No voy a ser tan abusivo en el poder. Ahora, este Luis XVIII tenía, digamos, su ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que era el ministro Talleyrand, ¿no? Talleyrand asiste al Congreso de Viena. Una cosa, la revolución estalla en Francia. Viena, en el Congreso de Viena, todos los países quieren quitarle territorio a Francia. O sea, lo que pasa es que en el Congreso de Viena no solamente se habló de restituir la monarquía en Francia y hablar de la Revolución Francesa. En el Congreso de Viena también se habló de modificar el mapa europeo. Por ejemplo, Austria se agarró territorios de Italia, ¿no? Por ejemplo, los rusos se agarraron Polonia. O sea, no solamente fueron a discutir sobre la situación de Francia, sino fueron a hacer la repartija del territorio. Y es ahí, pues, en donde se la tienen jurada a los franceses porque por culpa de Francia, pues, ha explotado todas estas revoluciones, ¿no? Entonces, en el Congreso de Viena le quieren quitar territorios a Francia, ¿no? Entonces, el ministro Talleyrand salva de las pérdidas, ¿no? Territoriales en el Congreso de Viena, pues, ¿no? O sea, él negocia bien para que no le quiten el territorio, pues, que le iban a quitar a los franceses, ¿no? ¿Qué más? Como hay política de conciliación, da la libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión, libertad de prensa, ¿no? O sea, puedes publicar los periódicos, critica al rey todo lo que quieras, el rey te va a dar permiso para que lo critiques, ¿no? Es como hoy día, pues, ¿no? ¿Cuántas noticias no salen sobre Sagasti? Incluso son mentiras, ¿no? Pero como hay libertad de prensa, pues podemos opinar, ¿no? Y no podemos ir a la cárcel por opiniones, ¿no? Claro, una cosa es la opinión y otra cosa es la aseveración, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo digo, este, a mí me parece que Sagasti es un ladrón. Me parece. Ahí no estoy afirmando nada, ¿sí o no? Pero si yo digo, es que Sagasti es un ratero, pues Sagasti me escucha y me dice, oye, a ver, demuestra todo lo que dices, pues, ¿no? Ahí sí me voy preso. Pero si yo lo pongo como opinión, ahí no, pues, ¿no? Entonces, hay libertad de opinión, ¿no? Hay libertad de opinión. Por suerte, ¿no? Pero este Luis XVIII tiene su hermano,
¿no? Luis XVIII no deja hijos y llaman a su hermano, ¿no? Su hermano Carlos, Carlos X Borbón, ¿no? Pero este Carlitos, el hermano menor de Luis, ¿no? Este Carlos, ¿sabes qué pasa con este Carlos? Este Carlos, en primer lugar, no es conciliador, sino él quiere volver a tener todo el poder, así como lo tenían sus abuelos, ¿no? Luis XVI. Este es Carlos X, quiere acumular todo el poder, como sus antiguos reyes, ¿no? Por eso él es antiliberal, ¿no? Él hace una persecución de liberales, ¿no? Él persigue a los liberales, y los liberales pues ya lo tienen en la mira, pues. Me está siguiendo, le dice, ¿no? Te vamos a votar del poder, le dice. Te vamos a votar del poder, ¿no? Y este Carlos X, para molestar más todavía a los liberales, hace una alianza con la Iglesia Católica. ¿Tú te acuerdas que en la Revolución Francesa dijimos que a la Iglesia le quitaron todos sus bienes, ¿no? Para repartírselo al pueblo, le quitaron las tierras y se la repartieron al pueblo? Entonces, este Carlos X hace una alianza con la Iglesia y le dice, ¿sabes qué? Dame dinero, pues, ¿no? Justifica mis batallas, ¿no? Ponte de mi lado y a cambio, juntos vamos a recuperar la tierra que tú has perdido. Así le dice a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica se presta para el mal juego y se une con Carlos X para recuperar las tierras que la Iglesia había perdido durante la Revolución Francesa, pues, ¿no? Entonces ya los franceses pues no estaban nada tranquilo fue, ¿no? Porque prácticamente estaban perdiendo toda la libertad que habían adquirido con el antiguo rey, ¿no? Y ahí, pues, comienzan a haber asociaciones secretas, ¿no? ¿Para qué? Para votar al rey. Comienzan a hacer, en tabernas, la gente se comienza a organizar, pero de manera secreta, ¿ah? Para organizarse contra el rey, ¿no? Para eliminar al rey que otra vez quiere poner el absolutismo acá en Francia. Entonces, hubo muchas conspiraciones secretas, ¿no? Muchísimas conspiraciones secretas, ¿no? Ahora, ¿pero qué más, no? Por esos años, ¿no? A ver, todo esto que te dije pasó en Francia, ¿estamos bien? Todo esto pasó en Francia, ¿no? Vámonos a España un ratito. Vamos a España un momento, ¿no? En España, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas? San Martín llega a Perú en 1820, ¿no? Y se va en 1822, ¿no? Y los españoles no mandan tropas para vencer a San Martín, ¿no? ¿Sabes por qué no manda España tropas para vencer a San Martín? Porque en España había habido la Revolución Liberal Española, el Trienio Español. O sea, durante 3 años el rey estaba secuestrado, el rey de España estaba secuestrado y no podía gobernar bien. ¿Por qué? Porque había habido una revolución liberal en España. Por eso es que San Martín puede triunfar y Bolívar puede triunfar en Perú, porque España no puede mandar tropas a América, porque había una revolución liberal. Eso pasó en España. Y los franceses dijeron, pues, ¿no? Oye, ya tenemos la Revolución Francesa. Ahora los españoles han hecho su revolución liberal, ¿no? Hay que votar a este Carlos X, ¿no? Y lo votaron. Votan a Carlos X, ¿no? En la revolución, en 1830. Por eso se llama la revolución de 1830, ¿no? ¿Qué pasa, no? Digamos que entre las causas están que este Carlos es muy abusivo, es un absolutista, ¿no? Y la gente está descontenta, ¿no? La gente ya no quiere más reyes, pues, ¿no? ¿No? Y hay crisis económica. Lo que pasa es que este Carlos, ¿sabes qué había hecho? Este Carlos había ido a invadir Argelia. ¿En qué continente se encuentra Argelia? ¿Alguien? ¿En qué continente se encuentra Argelia? Nada. América, Asia, Oceanía, África, Europa. ¿África? En África, ¿no? Pues este señor Carlos X había mandado sus tropas al África a conquistar Argelia. Pero las tropas no son baratas, pues, ¿no? Tienes que mandar comida, alimento, y eso había generado crisis económica, pues, ¿no? ¿No? Todo para conquistar Argelia, ¿no? Por eso es que hoy día en Argelia, ¿qué se habla? Francés, ¿verdad? Es una especie de francés mezclado con árabe, pues, ¿no? Justamente por esta época, pues, ¿no?
Entonces, así como España conquistó Perú y se habla español, pues en Argelia fue conquistada por Francia y hablan francés. Entonces, toda la gente ya estaba asada, pues, ¿no? O sea, está descontenta, ¿no? Y pasa algo, ¿no? Da las ordenanzas de julio. En las ordenanzas de julio de 1830, el rey Carlos X anuncia de que se acabó la libertad de prensa. O sea, ya no puede haber periódicos, ya no puede haber opiniones. O sea, había muchas críticas contra el rey y el rey ya no toleraba esas críticas, así que cerró los periódicos, ¿no? Disuelve el Congreso, ¿no? Un rey que gobierna sin Congreso es un rey absolutista. Claro, ¿no ves que el Congreso controla al rey? El Congreso de alguna manera le quita poder al rey, pero si el rey disuelve el Congreso, entonces él tiene todo el poder, pues. Y segundo, tercero, restringe los votos. ¿Qué quiere decir? Que no cualquiera va a votar. Van a votar, o sea, van a sufragar los que al rey les correspondan. Es como que acá hay una elección, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero que gane mi propuesta, o yo me postulo con otra persona, pues, no sé, para ser alcalde del salón, etcétera, ¿no? Entonces, para yo ganar, y yo siendo ahora profesor, ¿sabes qué hago? Digo, voy a votar a las personas que no me caen bien, ¿no? Y que no van a votar por mí, ¿no? Entonces tú no vas a votar, tú no vas a votar. Y el rey ponía, o sea, mandaba sufragar a las personas que lo iban a apoyar. Entonces la gente pues se amargó con eso, pues, ¿no? Y lo votaron al rey, pues, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue esto? El 27, 28 y 29 de julio de 1930. O sea, mientras que en el Perú estaban habiendo fiestas patrias, ¿no? Estaban cantando el himno nacional, ¿no? 28 de julio, ¿no? Los franceses estaban haciendo su otra revolución, su segunda revolución, ¿no? Como la segunda revolución francesa, ¿no? Los militares que estaban a favor del rey, al día siguiente, o sea, el 28 de julio, se cambian de bando y se ponen al lado de la gente, ¿no? Y la presión era tanta que el rey tiene que dejar el poder, pues no le queda de otra, ¿no? Porque si no, corre el mismo riesgo de sus predecesores, ¿no? Que Luis XVI, lo matan, ¿no? Entonces el rey tiene que abdicar y se va a Inglaterra y nunca más vuelve a Francia, pues, ¿no? Ahora, ¿quiénes participaron? Los republicanos, lo que querían que haya una república, ¿no? Presidente, ¿no? Etcétera. Los bonapartistas son los seguidores de Napoleón Bonaparte. Claro, Napoleón ya está muerto para esta época, ¿no? Pero él quiere, pues, que, o sea, la gente siguió a Napoleón, pues, ¿no? Formaron grupos, ¿no? Es como en el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori ya está en la cárcel, pero hay fujimoristas, pues, ¿no? Y monárquicos liberales son los que quieren que haya un rey, pero controlado por un congreso, ¿no? Y apareció ese rey. Buscaron a un rey en Francia, buscaron a un rey que respete a los ciudadanos. Y llegó Luis Felipe de Orleans, ¿no? Luis Felipe I, duque de Orleans, ¿no? Por eso es que Luis Felipe no es Borbón, Luis Felipe es de la casa de Orleans, ¿no? Y le llaman a él rey ciudadano, porque, bueno, entre comillas, respetaba a los ciudadanos, entre comillas nada más, ¿no? Gobernó 18 años Francia, ¿no? Restaura la monarquía constitucional, o sea, él iba a gobernar junto con un parlamento y no iba a ser abusivo, pero hace algo este rey Luis Felipe I, ¿no? Bueno, fue el único Luis Felipe que existió en Francia. Hace algo, dice, vamos a hacer voto censitario. Todas las personas que ganen más de esta cantidad van a poder votar. O sea, prácticamente votaban a los ricos. Y el proletariado, o sea, la gente que trabajaba pues en las fábricas, quedaba discriminada, ¿no? Por eso es que, por un lado, claro, respetaba a la gente, todo lo que quiera, pero por otro lado, los trabajadores se sentían ofendidos. ¿Por qué? Se sentían ofendidos porque no los dejaba votar en elecciones, pues, ¿no? Porque ganaban poco, ¿no? Entonces, eso fue una de las causas por las cuales a Luis Felipe I también le hacen otra revolución, o sea, la tercera revolución francesa, ¿no? En 18 años después, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la revolución del 48, ¿no? Que a Luis Felipe es discriminatorio, ¿no? Él discrimina a la gente, digamos, del pueblo. ¿Por qué? Porque él dice, ¿no? Si quieres ser sufragante, si quieres votar en elecciones, debes ganar como mínimo esta cantidad. Y era una cantidad pues de clase media y clase alta, pues, ¿no? Entonces, la gente, los obreros se sienten, pues, digamos, ofendidos por eso, ¿no? En Perú había eso, por si acaso, ¿ah? En el Perú, los primeros años, ¿no? De la independencia, solamente podían votar, los varones que ganaban cierta cantidad de dinero, pues.
No había voto universal todavía, ¿no? Y en este caso tampoco hay voto universal, ¿no? Segundo, ¿no? Había mucha explotación de la clase obrera. O sea, Luis Felipe respetaba mucho a la ciudadanía, pero no los dejaba votar. Y segundo, no los defendía ante los empleadores, pues, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, hay la ley de 8 horas de trabajo, ¿no? Toda persona debe trabajar máximo 8 horas, ¿no? No debe trabajar más, ¿no? Y si quiere trabajar más, le deben pagar las horas extras, ¿no? Pero en ese momento no había una legislación para el trabajo. ¿Y qué pasaba, no? El jefe, si quiere, te hacía trabajar 8, 12, 14, 16 horas al día y tú no te podías quejar porque no tenías derechos, pues. Entonces, la clase obrera, los obreros se sentían explotados, pues, ¿no? Porque el rey prácticamente no los defendía, pues, ¿no? Sino que mantenía silencio en esos temas, pues, ¿no? Y bueno, había creación de partidos políticos que se oponían a Luis Felipe I, ¿no? Entonces, hubo un día en cual se había organizado una huelga en contra de Luis Felipe, pero Luis Felipe primero agarra a sus tropas y las manda a cuidar, ¿no? E impide que haya esa protesta. Impidió que haya esa protesta y la gente ahí se amargó, pues, ¿no? Y agarraron y fueron al Palacio de París, ¿no? En la jornada de febrero, 24 y 25 de febrero, ¿no? Y obligan, o sea, la Guardia Nacional, que es como la policía, ¿ya? Y la gente, o sea, la Guardia Nacional otra vez se unió a la gente, obligan a Luis Felipe a abdicar. Y Luis Felipe sale del poder, lo votan a Luis Felipe del poder. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y los franceses proclaman la Segunda República Francesa. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién es el presidente de la Segunda República Francesa? Luis Napoleón Bonaparte. ¿Y quién es Luis Napoleón Bonaparte? Es un sobrino lejano, es un sobrino, bueno, no tan lejano, de Napoleón, ¿no? Ahora, él, para ganarse el pueblo, ¿qué hace? Primero, abolición de la esclavitud, ¿no? ¿Que había esclavos todavía? Sí, había esclavos, ¿no? Él abolió la esclavitud, ¿no? Anuló la pena de muerte, o sea, nadie podía morir, no había condenas, ¿no? De muerte. Volvió la libertad de prensa, ¿no? Otra vez la prensa podía ser libre, ¿no? Sufragio universal, que fue lo más importante, ¿no? Bueno, cuando decimos sufragio universal, nos referimos a varones, o sea que todos los varones mayores de 21 años en esa época podían votar, sin importar la renta que tengan. Puedes ganar más, puedes ganar menos, ¿no? Pero ya puedes votar. ¿Estamos bien? Pero este señor, este Napoleón, este Luis Napoleón, dijo, oye, si mi tío hizo un imperio, si mi tío Napoleón hizo un imperio, ¿yo por qué no lo hago? ¿Ah? Y proclamó el segundo imperio francés. Y él se coronó como Napoleón III, ¿no? Napoleón III, que ya había habido un Napoleón I, ¿no? El Napoleón original. El Napoleón II duró 10 días en el poder, por eso no se habla de Napoleón II. ¿Estamos bien? Cuando Napoleón, el original, se va a pelear en Waterloo, el Napoleón II se queda pues unos 10 días en el poder, ¿no? Entonces, por eso que no se acuerdan de él, ¿no? Pero este sí, este es el Napoleón III, ¿no? Y este señor, al ser imperio, se va a conquistar otras zonas, ¿no? Incluso llega a México, ¿no? O sea, sale de Francia a conquistar México, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿No? México se defendió, pues, ¿no? México se defendió. Se defendió gracias al Perú. Es una historia que no se cuenta mucho, porque el presidente de entonces, el señor Ramón Castilla, manda tropas, una tropa de 5.000 peruanos a defender México, pues, ¿no? Porque en ese momento el Perú era el país más rico de América del Sur porque vendíamos guano, ¿no? Pero eso será tema de otra clase. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?